Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan, al igual que sus familias, ¿no? Que hayan descansado, recargado pilas para comenzar esta segunda parte del año. Que bueno, momentáneamente la vamos a tener que seguir haciendo de esta manera, virtual. Y bueno, nada, esperando a ver si en algún momento eh, podemos empezar presencial, aunque sea unos pocos días. Pero bueno, mientras tanto a seguir dedicándonos, poniendo esfuerzo para que todos estemos bien y bueno, eh, estén ustedes también al día con el colegio y puedan terminar este ciclo lectivo de la mejor manera posible y sin llevarse las materias, ¿no? Obviamente. Bueno, antes de irnos, o de salir, mejor dicho, de receso, habíamos empezado a ver lo que eran los compuestos ternarios, ¿sí? Habíamos dicho que había tres especies de compuestos ternarios. Los ácidos, que es lo que habíamos visto, los hidróxidos y las sales ternarias, que son las que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver hidróxidos. Bien, esos compuestos ternarios se caracterizaban justamente por tener este famoso grupo, el grupo hidroxilo o hidróxido, ¿sí? Que era el oxígeno o unido a un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este grupo ya tenía 7 electrones, ¿sí? Le faltaba uno para completar su octeto. ¿Qué pasa acá? Estos hidróxidos justamente se forman por la combinación de este grupo hidróxido o hidroxilo con un metal. ¿Qué pasa acá? Tengamos en cuenta que el metal tiende a ceder electrones. Entonces, estamos hablando, como lo puse yo acá, de la famosa unión iónica, que era la que se determinaba justamente con los corchetes, ¿sí? Y ese metal tenía que ceder la totalidad de electrones, su totalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, si yo les hablo del compuesto hidróxido de calcio, ya por el solo hecho de decir hidróxido, se ve que va a contener el famoso grupo hidroxilo, ¿sí? De calcio, ¿qué me está queriendo decir? Me está dando justamente el metal que está interviniendo en este compuesto, en esta unión química, calcio. El calcio pertenece al grupo 2A, ¿sí? Es decir, que tiene dos electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner al calcio, ¿sí? Con sus dos electrones. Voy a poner uno primero. ¿Por qué voy a poner uno? Porque ese calcio tiene que unir a este famoso grupo hidroxilo, es decir, a ese oxígeno que ya tiene 7 electrones, porque hay uno que lo está compartiendo con el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ese famoso grupo hidroxilo que tiene 7 electrones. ¿Qué va a pasar acá? Este grupo hidroxilo le falta uno, como dijimos, para completar su octeto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacarle ese electrón al átomo de calcio mediante la unión iónica, ¿sí? Por eso es que yo no encierro a este electrón que pertenece al calcio. Ven que no lo estoy poniendo adentro del círculo como hacíamos antes en la unión covalente, en los ácidos. ¿Por qué? Porque ese electrón no es compartido, es cedido. ¿Y cómo interpreto yo gráficamente que ese electrón está cediéndose? Justamente a partir de los corchetes, ¿sí? Por eso es importante esto, el dejar el electrón que proviene del metal fuera de ese famoso círculo, ¿sí? Porque no lo están compartiendo, lo está cediendo, ¿sí? Y poner el corchete. ¿Qué pasa acá?
Este calcio dijimos que tenía 2 electrones, acá se dio uno, le falta justamente otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir otro grupo hidroxilo, justamente con sus 7 electrones, ¿sí? Ay, bueno, ahí está, vamos a hacer así, ahí. Y va a cederse para que ese famoso grupo hidroxilo complete su octeto, ¿sí? De esta manera, los dos grupos hidroxilos que puse completaron el octeto, llegaron a 8 y ese metal se dio la totalidad de electrones, es decir, que quedó sin ningún electrón. ¿Se puede decir que se terminó la unión? Se terminó la unión, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué dato fundamental falta poner acá? Falta poner acá justamente los iones, el anión y el catión, ¿se acuerdan? Era unión iónica. Entonces, el metal está cediendo, está perdiendo los electrones, entonces va a quedar con un exceso de carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas? Y la cantidad de electrones que perdió. Si perdió 2 electrones, quedó con exceso de 2 cargas positivas, ¿sí? Si perdió 3 electrones, con exceso de 3 cargas positivas. Si perdió 1, con 1 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué pasa con los grupos hidroxilos? ¿Sí? Ganaron electrones, o sea que ganaron carga negativa. ¿Cuántas cargas negativas? Una por un lado, una por el otro, ¿sí? Así que la estructura, o estructurada mejor dicho, la fórmula de Lewis. ¿Qué pasa con la fórmula molecular para los hidróxidos? ¿Sí? Se pone en primera instancia al metal. En segunda instancia al famoso grupo hidroxilo y yo acá voy a hacer una N. ¿Qué significa esa N? Esa N justamente es el número de oxidación o valencia del metal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que formular la fórmula molecular de esto, me va a quedar calcio, OH, y el estado de oxidación, dijimos, de ese calcio era 2. Entonces me va a quedar un subíndice 2. Esta fórmula molecular, ¿sí?, es idéntica a la estructura de Lewis que hice yo. Sí, tengo un calcio y tengo 2 grupos hidroxilos, es decir, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Es idéntica. Entonces quiere decir que la fórmula o la estructura de Lewis está bien realizada, bien hecha, ¿sí? Conclusión de esto. Me van a quedar tantos grupos hidroxilos como estado de oxidación tenga el metal. Si ese elemento pertenece al grupo 4, va a tener 4 grupos hidroxilos. Si pertenece al grupo 3, 3 grupos hidroxilos. Si pertenece al 1, 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Y la estructura de Lewis sería más fácil de sacarla o de realizarla porque previendo justamente su fórmula molecular o anticipándose a esa fórmula molecular, sabemos o podemos cotejar si está bien o no la estructura de Lewis, ¿sí? Bien, ahí estamos con el hidróxido de calcio. ¿Qué me falta ahora? No deje lugar. La ecuación, ¿sí? ¿Cómo realizamos la ecuación? La ecuación justamente de un hidróxido se saca haciendo el óxido, en este caso básico, ahora vamos a explicar lo que era esto, más H2O, que me va a dar justamente como producto al hidróxido. Esta es la estructura general de la ecuación de un hidróxido. Óxido básico más agua, que me da justamente el hidróxido. Lo voy a hacer acá porque no dejé lugar.
Entonces, dijimos óxido básico. ¿Qué era el óxido básico? Para que se acuerden, ¿sí? El óxido básico era el compuesto que surgía del metal con el oxígeno, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos el hidróxido de calcio. Entonces, este óxido básico se va a llamar óxido de calcio. Es decir, que el metal que tengo que tener en juego va a ser el calcio y el oxígeno. ¿Qué hacemos acá? Hacemos exactamente lo mismo que hacíamos en el óxido ácido. Cuando hacíamos lo de los ácidos, ¿se acuerdan? Poníamos los estados de oxidación. El estado de oxidación del calcio dijimos que era 2. Pertenece al grupo 2A, por lo tanto su estado de oxidación es 2. Si no se acuerdan, acuérdense de buscarlo. Atrás en la tabla periódica están todos por orden alfabético y el estado de oxidación es lo que llamamos o lo que aparece en la tabla periódica como valencia, ¿sí? Estado de oxidación para el calcio 2, estado de oxidación para el oxígeno -2. También de la misma manera. ¿Qué hacíamos? Los intercambiábamos. ¿Importaba el signo negativo? No importaba, no lo teníamos en cuenta. Entonces esto me queda calcio 2, oxígeno 2. ¿Sí? ¿Puedo simplificar? Puedo simplificar. Entonces me va a quedar que este famoso óxido de calcio es, su fórmula molecular será calcio, oxígeno. Bien. Ahora lo tenemos formulado, es calcio, oxígeno, más H2O. Era lo de la ecuación general, ¿se acuerdan? Que me va a dar justamente el hidróxido, que el hidróxido es calcio, OH, 2, habíamos sacado. Bien, ¿qué teníamos que hacer con esta ecuación? Balancearla, ¿sí? Empezamos, calcio. Calcio tengo 1. De este lado, 1. Está todo bien. Hidrógenos, ¿cuántos tengo? 2. De este lado, ¿cuántos tengo? Tengo 2. Ojo que este 2, ¿sí? Me está diciendo que lo que está dentro del paréntesis es multiplicado por ellos. O sea que hay el 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, tengo 2 átomos de hidrógeno, perfecto. 1 más 1, 2 átomos de oxígeno. ¿Tengo los 2 átomos de oxígeno? Los tengo. Perfecto, la ecuación quedó totalmente balanceada. Vuelvo a hacer el refresh. ¿Qué pasa si yo me olvido de simplificar acá? Cuando saco el óxido básico. O sea que yo pongo calcio 2, oxígeno 2, más H2O, justamente que me va a dar calcio OH 2. ¿Sí? Lo voy a poder hacer igual, nada más que me va a quedar justamente con los números de equilibrio mayores, ¿sí? Porque acá lo que hago al simplificar es buscar su menor combinación. En cambio, al no simplificar, busco la mayor combinación de las combinaciones, ¿sí? No está mal, pero si podemos evitar todo este lío de poner tantos números tan engorrosos, mejor. Nos olvidamos, no hay problema, se hace igual. Vamos a balancearla. Calcios de este lado tengo 2, de este lado tengo 1. Ojo, porque este 2 es solo para las especies que están dentro del paréntesis. El calcio no está dentro del paréntesis, o sea que tengo 1, ¿sí? 1 solito. Entonces voy a tener que poner un 2 ahí adelante. Al poner ese 2, me está diciendo que tengo 2 átomos de calcio y ¿qué pasó? Dupliqué la cantidad de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Es decir, que si yo, antes de poner ese 2, yo tenía 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ahora pasé a tener el doble,
4 átomos de oxígeno, 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? O sea, los 2 átomos de calcio están, perfecto. Ahora me quedan, ¿sí? 4 átomos de oxígeno, 4 átomos de hidrógeno. Bien, hidrógeno, ¿cuántos tengo acá? 2. Para llegar a 4 tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4 el resultado, o sea, 2. 2 por 2, 4. Ojo que ese 2 también va para este oxígeno. Entonces, 2 por 1, 2. 2 más 2 de estos me da 4 átomos de oxígeno. Quiere decir que la ecuación me quedó totalmente balanceada, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer otros ejemplos. Vuelvo para atrás. Espero que me alcance al lugar. Hidróxido niquélico, ¿sí? Ya sabemos que si dice hidróxido, tengo que poner justamente grupos hidroxilos. Niquélico. Niquélico proviene de níquel. El níquel, si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿sí? Lo tienen acá. Pertenece al grupo 8A. 8B. Entonces, ¿qué pasaba con estos elementos de transición interna? ¿Me tenía que fijar en el grupo? No, me tenía que fijar directamente en los estados de oxidación, ¿sí? Entonces buscábamos acá níquel. Níquel, por pertenecer a un grupo B, me tengo que fijar en sus estados de oxidación. Que en este caso, el níquel tiene 2 estados de oxidación, ¿sí? 2 y 3. Ahora, ¿cómo me daba cuenta cuál estaba usando de esos 2 estados de oxidación? Si el 2 o el 3. ¿Y qué pasaba? Me tenía que fijar en la terminación. Si era ico, quería decir que era el mayor. Si era oso, era el menor. ¿Cuál es el número mayor entre 2 y 3? 3. O sea que va a tener 3 electrones. Es decir, que yo ya puedo sacar la fórmula molecular de este compuesto y ver si después Lewis me queda igual. Sería níquel OH 3. Esta sería la fórmula molecular del compuesto, ¿sí? Vamos a ver si con Lewis me da exactamente lo mismo. Tengo al níquel que tiene que tener 3 electrones, ¿sí? Pongo 1. Pongo justamente el grupo hidroxilo, que viene con 7 electrones, y le va a pedir uno prestado al níquel para completar 8. Bien. Pongo otro electrón. Este en realidad tiene que tener 3, ¿sí? Justamente por cada grupo hidroxilo se va a llevar un electrón. Entonces ya lo separo así, independientemente un electrón del otro. Entonces acá tenemos el otro grupo hidroxilo que se lleva el otro electrón del níquel. Y por último me queda este, que yo por una cuestión de espacio lo puse para abajo, pero lo pueden poner arriba, es lo mismo, chicos. Entonces ponemos al oxígeno con 6 electrones, el hidrógeno que ya viene dándole 1, ¿sí? Ahí está. Y encerramos así. Bien. ¿Me quedó lo mismo que en la fórmula molecular? Sí. ¿Quedaron exceso de electrones en el níquel? No, se dieron por completo los 3 que tenía que ceder. Entonces así aparecen los 3 grupos hidroxilos. Estados de oxidación, ¿sí? El níquel quedó con 3 cargas positivas de más porque perdió 3 electrones. Cada uno de estos grupos hidroxilos quedó con un electrón de más. Entonces quedó formando una anión, un anión, ¿sí? Es decir, el ion que tiene exceso de carga negativa. Ahí quedó Lewis. ¿Qué me falta hacer? Justamente ecuación. Para hacer la ecuación, primero tengo que determinar justamente el óxido básico, ¿sí? Ese óxido básico entonces va a ser el níquel con el oxígeno.
El níquel con estado de oxidación dijimos 3. El oxígeno con estado de oxidación menos 2. ¿Qué hacemos? Los intercambiamos, ¿sí? Entonces me queda níquel 2, oxígeno 3. ¿Puedo simplificar? No, porque el 3 y el 2 no son grupos, no son números, perdón, primos. Entonces, ahí quedó, ¿sí? Entonces, ahora seguimos. Ecuación. Sería el óxido básico, que es níquel 2, oxígeno 3, más H2O. Y todo esto que me va a dar níquel OH 3. Bien, balanceamos. Níquel, tengo 2. De este lado tengo 1. Entonces agrego un 2. ¿Sí? Ese 2 es para todo. Entonces, 2 por un níquel, 2. Listo. Ahora, ¿qué pasó de este lado? Al poner el 2, ¿sí? Se me duplicó la cantidad de hidrógeno y oxígeno. Es decir, que yo tenía 3 oxígenos, 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces ahora pasé a tener el doble, 6. 6 oxígenos, 6 hidrógenos, ¿sí? Bien, 6 hidrógenos. Yo acá tengo 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6 de resultado? 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. Perfecto. ¿Qué pasa? Al colocar ese 3 también multiplica a este 1, a este oxígeno, que tengo 1. 1 por 3, 3. 3 oxígenos de acá más los 3 de acá, ¿cuántos me da? Los 6 hidrógenos, perdón, los 6 oxígenos que tengo que tener en total. Ecuación balanceada y equilibrada. ¿Sí? Vamos con el último, hidróxido cuproso. Bien, si es hidróxido, volvemos a lo mismo. Tenemos grupo hidroxilo. Cuproso. Cuproso quiere decir que viene del cobre. El cobre también lo tienen en los elementos llamados metales de transición. Entonces, como es del grupo B, que es de transición, me voy a tener que dar vuelta a la tabla periódica y buscar su estado de oxidación o su valencia, ¿sí? Entonces, buscamos cobre, tiene 1 y 2. Bien, ¿cómo me doy cuenta cuál de los dos estados de oxidación está utilizando? Y justamente porque su terminación es oso. Oso significa que es o está utilizando la menor. El menor entre 1 y 2 es 1. Bien, entonces voy a tener el cobre con un solo electrón, ¿sí? Va a venir el famoso grupo hidroxilo con el hidrógeno también ahí con sus 7 electrones y le van a quitar ese electrón al cobre para completar su octeto, ¿sí? ¿Terminó? Y sí, terminó. Fíjense, el cobre quedó sin electrones, el grupo hidroxilo quedó con sus 8 electrones. Este cobre quedó con exceso de carga positiva, en este caso 1, porque perdió un electrón, y este grupo hidroxilo quedó con exceso de carga negativa en una unidad. Fórmula molecular, ¿sí? Cobre, OH, grupo hidroxilo. El estado de oxidación dijimos que era 1, o sea que me quedaría así, ponerlo o no ponerlo es exactamente lo mismo. O sea que la fórmula molecular corresponde a la estructura de Lewis que realizamos. Quiere decir que está bien. Bien, vamos a realizar la ecuación. Me voy para este lado porque no me alcanza la hoja. Vamos a hacer así, ¿sí? Bien, el óxido, vamos a buscar al óxido básico. El óxido básico es cobre con oxígeno. Estados de oxidación.
el oxígeno es -2 y el cobre dijimos que era 1, ¿sí? Si los intercambiamos, entonces esto me queda cobre 2, oxígeno 1, o oxígeno así, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el óxido básico más el agua, que me va a dar justamente el hidróxido cuproso, que es cobre OH, ¿sí? Bien, balanceamos. Cobre tengo 2, de este lado tengo 1, entonces pongo un 2. Al poner el 2, ese 2 multiplica todo, entonces me quedan 2 cobres, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa con el oxígeno y el hidrógeno? Yo tenía 1, pero ahora al poner ese 2 los multiplico, los duplico. Entonces me quedan 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Bien, vamos a ver si me quedaron de este lado. Los 2 átomos de hidrógeno los tengo. Y los 2 de oxígeno, fíjense que también. Un oxígeno más otro oxígeno, 2 oxígenos. Es decir que la ecuación me quedó completamente balanceada. Bueno, espero que lo hayan entendido. Ya saben, cualquier inquietud me consultan. Y bueno, a continuación les dejo también un Word o un PDF, no me acuerdo lo que era, con la ejercitación. Así la van haciendo y la van entregando. Bueno, les mando un beso grande, un abrazo gigante y cuídense mucho, que la mano está bastante complicada. Así que bueno, a cuidarse y a salir lo menos posible de casa. Besitos, chicos y chicas, hasta luego.